Bien, ya hemos orado, ¿cierto?, para ver la dirección del Espíritu Santo de Dios y vamos a seguir avanzando con este estudio de Primera Tesalonicenses, capítulo 5 vamos ahora. Ya, el capítulo 5 vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 11, del 1 al 11. ¿Ya? Capítulo 5 entonces, Primera Tesalonicenses, del 1 al 11. Dice así la palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ya? Entonces, nos remontamos al año 54 después de Cristo, ¿cierto? Y vamos a hablar acerca del día del Señor. Dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las épocas, ¿cierto? Eh, Esto en definitiva está, digamos, introduciendo una pregunta muy común entre todos los cristianos de saber cuándo va a venir el Señor, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros queremos saber cuándo va a venir el Señor. Algunos dicen, sí, yo quiero saber cuándo va a venir para portarme mal, justo hasta el día antes, y el día antes de que venga yo me porto bien. Pero eso no es lo que espera el Señor de nosotros, ¿cierto? El Señor espera que mantengamos una conducta adecuada, sin ser religiosos, pero siempre teniendo una relación con el Señor desde el momento que lo aceptamos como nuestro Salvador, ¿cierto? No estar esperando el día y ahí portarnos bien, como dicen algunos. Entonces, pero es una pregunta periódica que se hacen las personas, pero es más por curiosidad o por ansiedad, ¿cierto? ¿Cuándo será la venida del Señor? Eh, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, dice, ¿cierto? Porque el apóstol de alguna manera está reprimiendo a esa curiosidad vana que tienen algunos cristianos de saber cuándo va a venir el Señor. El Señor, todo lo que pone en la Biblia es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Si el Señor nos dijo qué día, ni a qué hora va a venir, es porque no es importante que lo sepamos, ¿cierto? Hay cosas más importantes, como de qué manera somos salvos, ¿cierto? Cuáles son las cosas que le agradan a Dios para ser hijos aceptos ante su presencia, pero saber el día y la hora, eso ni siquiera Jesús lo sabe, ni los ángeles del cielo. Dios no se lo reveló ni siquiera a su Hijo, así que menos nosotros vamos a ver. Ahora, la persona que diga que sabe el día y la hora es un falso profeta, es una señal clara de alguien que lo quiere tratar de engañar, ¿cierto? Después dice el 2 porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, ¿cierto? Así como vendrá, así como ladrón en la noche, ¿cierto? Va a comenzar con la gran tribulación, ¿cierto? Va a continuar con el milenio y va a terminar, ¿cierto?, con el advenimiento del cielo y de la tierra nueva. Después dice el 3 que cuando digan paz y seguridad, ¿cierto? Se refiere a Israel. Por eso que los acontecimientos que estamos viviendo ahora son de escatológicos, ¿cierto? Son de tiempos finales y hay que estar atentos a las noticias. Si usted tiene internet, vea noticias internacionales. Porque si usted pone los canales nacionales, le van a hablar, ahora, ¿cierto? Se viene septiembre, le van a hablar de las fiestas patrias, ¿cierto? Le van a hablar de cuánto vale el kilo de del kilo de carne para el asado, de que subieron las papas. Después, ¿cierto? Para Semana Santa le hablan de cuánto lo que subió el limón, que hay que comer solamente pescado. Y así, las noticias nacionales son un asco y no nos mantienen los cristianos verdaderamente informados. Si usted quiere informarse del escenario profético internacional, tiene que ver noticias internacionales a través de Internet. Hay muchos canales,
Usted pone noticias internacionales de Israel y ahí usted sabe bien qué es lo que está pasando. Entonces hay que ver bien incluso con las noticias qué es lo que uno está mirando. Porque las noticias nacionales a uno lo mantienen embobado con cosas que no son importantes. Que los portonazos, y eso no es importante para los cristianos, ¿cierto? Porque sabemos que nosotros tenemos el respaldo de parte de Dios. Pero sí es importante saber lo que está aconteciendo en Israel, ¿cierto? Orar por el pueblo de Israel y saber, ¿cierto?, qué está pasando, cuáles son los países que lo están atacando, de qué manera se está defendiendo, etcétera. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, eh, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿cierto? Eh, Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, ¿cierto? Eso se refiere a la gran tribulación, a ese momento, a esos 7 años en el cual Dios le va a permitir a Satanás, el diablo, levantarse como amo y señor de este mundo, ¿cierto? Solamente por 7 años. Y ahí empiezan algunas conjeturas, ¿cierto? Algunos dicen que el anticristo ya está en la tierra, pero que todavía no ha sido investido por las potestades de Satanás. No lo sabemos bien, no hay una certeza completa, pero podría ser que sí, ¿cierto? Que la persona en la cual el diablo se va a encarnar puede que ya exista, por todos los acontecimientos que estamos viendo a nivel internacional. Pero no lo podemos asegurar, porque eso solamente sabe Dios. Dios sabe quién va a ser el anticristo, Dios sabe en qué momento le va a dar potestad al diablo para, para tomar dominio, ¿cierto? Para tener el control del mundo, pero eso todavía no es cierto. Y no puede ser hasta que la iglesia no sea arrebatada. Así que esa es la gran señal. Si usted le dice, no, si el anticristo ya está operando, no es así. Porque hay algo que la detiene, dice la palabra, ¿cierto? Hay algo que detiene al inicuo, al hombre de perdición, que es la iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, el diablo, ¿cierto?, no se puede manifestar en toda su majestad como lo va a hacer a través del anticristo. Entonces, esa es la gran señal, ¿cierto? Y por eso dice, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán, ¿cierto? Se refiere a la gran tribulación, que sin lugar a dudas está a punto de acontecer, ¿cierto? Esto lo relata Mateo también, en Mateo 24-21, si usted lo quiere leer también. Después dice el 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Usted mismo que está acá ahora, escurriendo la palabra, en vez de estar acostadito, o viendo una teleserie, ¿cierto? Comiendo algo rico, está, ¿cierto?, estudiando la palabra, porque dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿cierto? Los cristianos que tenemos este conocimiento espiritual porque lo estamos buscando, eh, no estamos en tinieblas, ¿cierto? Estamos en la luz, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, ¿cierto? Ningún creyente debería estar desprevenido cuando venga el Señor, ¿cierto? Cada uno de nosotros que buscamos, ¿cierto? Seguir a Cristo y cumplir con su voluntad, aunque nos cueste carnalmente hablando, no deberíamos estar paviando cuando venga el Señor, no deberían pillarnos volando bajo, ¿cierto? Pero hay muchos cristianos, o pseudos cristianos, o religiosos, que van a ser sorprendidos cuando venga el Señor. No se van a dar cuenta de lo que pasó. Porque están, ¿cierto?, ensimismados con las cosas del mundo, con los deleites, ¿cierto?, con las cosas materiales, y no se dan cuenta que el estudiar la palabra es la mayor riqueza que podemos tener cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros debería estar desprevenido frente a esta situación. Eh, Después dice el 5 porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, ¿cierto? Cuando habla de ser hijos de luz, hijos del día, se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Y, y que, y que Jesús es la luz del mundo. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿cierto? No quiere decir que usted no va a salir de noche, yo no estoy hablando de eso, ¿cierto? Aunque de noche, por supuesto, que andan los demonios más desaldados, pero el Señor siempre lo guarda. Si usted tiene que salir de noche, sale nomás, se encomienda, ¿cierto?, al Señor. Pero se refiere, ¿cierto?, a que el creyente tiene que estar en esa esfera espiritual constante, ¿cierto? No estar padeando, ni estar relajado con las cosas del mundo. Hay que comer, ¿cierto? Hay que divertirse, hay que interactuar, pero tenemos que siempre mirarlo desde el punto de vista espiritual. Por tanto, dice el 6, no durmamos como los demás, ¿cierto? Hay muchos cristianos que están aletargados, ¿cierto? Hay muchas iglesias que hacen maratones para reunir dinero, para seguir construyendo, para seguir ampliándose. Y ya tenemos la iglesia, ahora hagamos el estacionamiento, ya tenemos el estacionamiento, llegamos a un salón de juego y empiezan y se desperfilan, ¿cierto? Con el objetivo principal que es traer las almas a las plantas de Cristo, ¿cierto? Eh,
Son personas que están durmiendo espiritualmente hablando. Antes velemos y seamos sobrios, ¿cierto? Ese velar se refiere a mantener una relación permanente con el Señor, ¿cierto? Estar en una vigilancia constante, ¿cierto? En cuanto a la vida personal y a lo que yo le hablaba de los eventos proféticos que están ocurriendo a través del mundo. Dice el 7 porque los que duermen, de noche duermen, ¿cierto? Eh, es decir, se refiere a aquellos que están en oscuridad espiritual, no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Eh, Anda preocupado de cualquier cosa, como le decía, y no de lo que es importante. Y los que están borrachos, de noche están borrachos, ¿cierto? Eh, es una metáfora, ¿cierto? No, no se refiere a los borrachos, a los borrachines, a los que toman alcohol, sino que es una metáfora para hablar de la condición espiritual en la cual se encuentran algunas personas. Pues, usted cuando estaba en el mundo y se tomaba un trago, ¿cierto? Y perdía el control, perdía el conocimiento, bailaba toda la noche y de repente se acordaba y se iba para la casa y ya había pasado la hora, ¿cierto? Eh, Porque no tenía control, ¿cierto? Se pierde el control de los actos, ¿cierto? Y del tiempo cuando uno bebe, por eso no hay que hacerlo. Eh, pero se refiere a una condición espiritual, ¿cierto? Pablo en este caso. Dice el 8 pero nosotros, es decir, los creyentes, que somos del día, es decir, que tenemos esa luz espiritual de Cristo en cada uno de nosotros, seamos sobrios, ¿cierto? Vistiéndonos la coraza de la fe y del amor, ¿cierto? Eh, y como yelmo la esperanza de la salvación, ¿ya? Después dice el 9 porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿cierto? Es decir, ninguno de nosotros, los verdaderos creyentes, los que hemos sido predestinados por Dios para salvación, y ese es un tema para largo hablar de la predestinación, porque los corrientes, algunos dicen que estamos predestinados y otros que no. Yo particularmente creo que sí, porque si no, Dios, si Él no supiera el futuro de cada uno de nosotros, entonces no sería Dios. Ahora, lo que cambia es la decisión de cada uno. Uno es libre para decidir si acepta o no acepta a Cristo. Pero Dios ya sabía si uno lo iba a aceptar o no, por eso que estamos predestinados. No es que Dios ya hizo ya este sí, este no, y yo tengo que elegirlo sí o sí, no. Es lo mismo que con Judas, ¿cierto? Algunos dicen, no, si Judas era un monigote de Dios, porque ya estaba predestinado para traicionar a Jesús. Sí, efectivamente, Dios sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús lo sabía, porque era mitad hombre y mitad Dios, ¿cierto? Completamente hombre, completamente Dios, mejor dicho. Pero la decisión siempre fue de Judas. El corazón de Judas se envenenó por la ambición de las riquezas que le ofrecían, ¿cierto? Pero en algún momento fue elegido por el Señor como uno de los 12. Así que no le echemos la culpa a Dios, echémosla a cada uno de nosotros, porque la decisión es personal. Entonces, dice, no nos ha puesto Dios para ir, ¿cierto? Porque cada uno de los que vamos a ser salvos, los que vamos a ser librados de este tiempo, ¿cierto? De tribulación, de la gran tribulación, vamos a alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Después dice el 10 quien murió por nosotros para que ya que seamos despiertos o dormidos, vivamos justamente con él, ¿cierto? Se refiere una vez más al arrebatamiento, ¿cierto? Como lo leímos en la clase anterior, usted viene el Señor, ¿está vivo o está muerto? Si está muerto, resucita para salvación. Y si está vivo, vamos a tener la maravillosa experiencia de que nuestro cuerpo sea glorificado y vayamos y nos juntamos con el Señor en las nubes, ¿cierto? Por lo cual, consolados los unos a los otros, dice el 11, ¿cierto? Eh, y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis, ¿cierto? Se refiere a animarse constantemente, ¿cierto? A darse ánimo, a mantenerse, ¿cierto? Contento por esta esperanza maravillosa, ¿cierto? De que en algún momento vamos a ir a la presencia de Dios. Eh, Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer el 12 y el 13, que hay una enseñanza práctica que Pablo nos quiere enseñar. Versículos 12 y 13. Dice, Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, ¿cierto?
Pablo entrega una enseñanza práctica eh, y se refiere, ¿cierto?, a que usted, el predicador que esté escuchando, eh, sea un predicador que predique la verdadera palabra de Dios, ¿cierto? Porque ahora usted sabe que después de la Reforma Protestante, ¿cierto? Cuando Martín Lutero enfrentó a la Iglesia Católica y ya la Biblia pudo ser conocida por todo el mundo, ahora cualquiera agarra una Biblia y puede predicar, ¿cierto? Porque la palabra está ahí. A lo mejor no va a entender nada de lo que dice, porque esta cosa hay que discernirla de manera espiritual, pero ahora por internet usted se mete, pone predicadores y hay una tremenda galería de predicadores y muchos de ellos son falsos. Entonces por eso dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Se refiere a los predicadores, ¿cierto? Hay que saber reconocerlo, pedir discernimiento al Señor, porque podemos ser engañados muchas veces por estas personas. Y el 13 dice, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra, ¿cierto? Es duro trabajar en la obra de Dios cuando Dios nos llama a levantar una obra, cuando predicamos, cuando entregamos el mensaje, el diablo se levanta también, ¿cierto?, para impedir que la palabra corra, ¿cierto?, que la palabra llegue a los inconversos, porque hay una lucha espiritual y finalmente todo se traduce en la cantidad de almas que se van a ir al cielo y las que se van a ir al infierno. Entonces, es un negocio al final para el diablo, ¿cierto? Las almas que él se va a llevar. Entonces, cuando usted busca al Señor, cuando usted se conecta al estudio, cuando usted va a la iglesia, cuando usted ayuna, ora, el enemigo se levanta con todas sus huestes para impedirlo. Así que por eso dice que tenemos que eh, tener por mucha estima a los predicadores, ¿cierto? Porque es tremenda la lucha eh, que tenemos que dar, ¿cierto? Los que estamos tratando de llevar esta obra por delante. Una lucha tremenda. Eh, Después dice tener paz los unos con los otros, ¿cierto? Eh, Se refiere al aprecio, al mismo aprecio que mencionaba Pablo, ¿cierto?, anteriormente, ¿cierto? Hacia los predicadores, hacia las personas que llevan la obra por delante. Dice, vamos a ir avanzando desde el 14, vamos a ir hasta el final, del 14 al 28. 14, aquí está, 14 al 28. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenedos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Salud a todos los hermanos con los santos. Os conjuro por este Señor, por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Es cierto? Pablo entonces hace una rogativa a los hermanos, ¿cierto? Pues dice también, os ruego, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, ¿cierto? Se refiere a los desertores cristianos, pues aquellos que conocieron a Cristo, lo aceptaron de la boca para afuera, lo confesaron, pero que vuelven a los viejos rudimentos, ¿cierto? Desertaron de la iglesia de Cristo. No me refiero a que dejaron de ir a la iglesia, porque uno puede dejar de ir a una iglesia y seguir teniendo una hermosa relación con Dios. ¿Es necesario congregarse? Es necesario, pero no es fundamental, ¿cierto? Así que no se sienta culpable si usted no está asistiendo a una iglesia, porque eso ya es ser religioso. Cuando yo lo ponga en un lugar, ahí usted lo va a sentir de parte de Dios. Si no está en una iglesia, lo importante es que mantenga esa relación con el Señor. Eh, Después dice que consoléis a los de poco ánimo, ¿cierto? Eh, Se refiere a los que son más débiles espiritualmente, ¿cierto? Que los consolemos de alguna manera. Que soportéis a los débiles.
Eso se refiere a las personas que no tienen un entendimiento acabado de las cosas del Señor, que muchas veces pueden ser personas que llevan muchos años en una iglesia, pero que no han entendido el verdadero sentido del Evangelio. Que seáis sufridos para con todos, ¿cierto? Eh, Se refiere, ¿cierto?, a tener paciencia con cada una de estas personas. Pues, distintos niveles espirituales conocemos entre las personas, ¿cierto?, que frecuentamos. Me refiero a los cristianos, porque está el inconverso y el converso, y dentro de los conversos hay distintos niveles espirituales. Hay hermanos que oran más, otros hermanos que oran menos, otros hermanos que aún siendo hijos de Dios son medios carnales todavía. Entonces tenemos que eh, ser sufridos para con todos. Se refiere, ¿cierto?, a ser pacientes, ¿cierto? No andar juzgando al hermano porque tuvo un desliz, ¿cierto? Con el hermano toda la vida en la iglesia y se metió con otra mujer. Que Dios lo castigue y le hacemos la cruz, no, hermano. Aquel que se sienta seguro, tiene que tenga cuidado, ¿cierto? Porque no hay ningún perfecto. Cualquiera de nosotros podemos caer en la gracia de Dios. Le pasó al rey David, le pasó a Pablo, le pasó a Moisés, a Salomón, grande hombre de Dios, ¿cierto? Hasta Noé, ¿cierto? Se embriagó después de que hizo una tremenda hazaña de salvar la humanidad con el arca. Entonces, no nos creamos súper espirituales. Dice el 15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, ¿cierto? Eh, Antiguamente era así, por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿cierto? El que la hace, me la paga. Pero Dios nos enseñó, ¿cierto? A amar, a perdonar y no buscar, ¿cierto? La venganza. Antes seguir lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos, ¿cierto? Hasta con nuestros enemigos. Difícil, pero posible. Estar siempre gozoso, ¿cierto? ¿Y por qué tiene que estar siempre gozoso? Si yo tengo problema económico, ¿por qué tengo que estar siempre gozoso si me estoy yendo mal con mi pareja? ¿Por qué tengo que estar siempre gozoso si estoy enfermo? Si tengo que trabajar todos los días, si tengo frío, ¿por qué tengo que estar gozoso? Yo no estoy hablando de la felicidad, hermano, que la felicidad es efímera. Y a lo mejor usted nunca va a estar siempre feliz. Ojalá que siempre estuviera feliz, pero no siempre podemos estar felices. Mientras estemos en esta carne, nunca vamos a estar completamente felices. Pero el gozo, hermano, el gozo es gratuito. El gozo usted no lo debería perder nunca. Porque para eso no necesita plata, no necesita salud, no necesita tener a alguien al lado, una pareja. No necesita nada más que el amor de Cristo. Y eso usted ya lo tiene. Si tiene el amor de Cristo, usted tiene el gozo del Espíritu Santo. Entonces, por eso nos dice, estar siempre gozosos. Usted está siempre gozoso porque es un agradecido, ¿cierto? De que Dios le haya apartado de este mundo vil y lo haya predestinado para la salvación. Entonces, no pierda el gozo, hermano, nunca pierda el gozo. Cuando esté en los peores momentos, alabe a Dios, levante una oración, ore, cante, pero no pierda el gozo, porque eso le carga al Satanás el diablo. Cuando usted está sufriendo, está pasando mal, y usted alaba a Dios con todo su corazón, ahí el sufrimiento se hace más llevadero, ¿cierto? Dice el 17, orar sin cesar, ¿cierto? Hay que orar por todo, hermano. Hay que orar por todo, por los alimentos, ¿cierto? Cuando usted va a tomar una decisión, ¿quién es mejor para tomar una decisión que el Señor? Usted le pide la dirección a Dios y nunca se va a equivocar en las cosas que haga. Pero escuche lo que le dice el Señor, porque a veces uno ora, pero uno espera que le digan lo que uno quiere. Entonces al final se engaña a sí mismo. Usted ore y si Dios le dice que haga algo, lo hace, ¿cierto? No haga lo que usted quiera porque se va a equivocar. Da gracias en todo, ¿cierto? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nunca, hermano, nunca deje de dar la gracia por lo bueno y por lo malo. Si usted empieza a pensar todo lo malo que ha pasado, de alguna forma eso le ha permitido edificarse, ¿cierto? En términos espirituales. Lo bueno y lo malo está bajo la voluntad de Dios. Y si Dios permite algo malo, es porque está trabajando con su fe, con su perseverancia, con su carácter, con todos estos defectos que tenemos. Así que eh, Dios, para con nosotros, ¿cierto? Dar gracias por todo. Dice después el 19, no apaguéis el Espíritu, ¿cierto? No aplaque el Espíritu Santo, hermano. El Señor se pone triste cuando uno peca. Eh,
Y no le estoy diciendo que Dios es un ogro que anda con un palo, ¿cierto? Mirando quién está haciendo algo malo para pegarle un batazo en la cabeza, no. El Señor, ¿cierto? Le da la libertad para que usted decida si lo hace o no lo hace, ¿cierto? Si roba o si no roba, si da el paso o si no lo da. Pero se siente triste. El Espíritu Santo, cuando usted hace algo que no le agrada al Señor, se contriñe, ¿cierto? Y la idea está llena del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Fuimos lavados por la sangre del Cordero cuando Cristo la derramó en la cruz. Entonces, si usted busca la presencia de Dios, si usted ora, si usted ayuna, si usted se bien lo estudia, se empapa de la palabra, del conocimiento, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. La Elizabeth, el Fernando, la Gladys, el Ventura, la Daniela, el Esteban, la Cecilia, van a disminuir y el Espíritu Santo va a aumentar. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Dios lo usa para grandes proezas espirituales, para grandes prodigios. Y usted vive más tranquilo, más feliz. Cuando anda lleno del Espíritu Santo, puede no tener ni un peso, andar contento igual, cantando salmos para el Señor. Va a tener un tremendo problema, pero no le dan lo mismo, porque todo se transforma en nada cuando uno tiene esa llenura parte del Señor. Dice, pues, no menospreciéis a los profetas, ¿cierto? Examinarlo todo. Ahí se refiere, ¿cierto?, a lo mismo, ¿cierto? Estar atento a la falsa doctrina, ¿cierto? Todo lo que a usted le prediquen, tiene que consultarlo, ¿cierto?, con el manual que es la Biblia. Ahí está la sana doctrina. Si usted le mete en una iglesia, no se preocupe cómo andan vestidos, no se preocupe si queda en las Condes o queda, ¿cierto?, en el Pudahuel, no se preocupe si le piden o no le piden plata. Preocúpese de que lo que están hablando esté en la Biblia. Si lo que están hablando o lo que están haciendo está en la Biblia, entonces hay sana doctrina en esa iglesia. Y quédese ahí. Si lo que le están diciendo, lo que le están pidiendo, lo que están haciendo no está en la Biblia, mejor se va de ese lugar, porque se va a perder. Lo van a empezar a embolinar ahí y se va a perder. Pero la Biblia es la que manda, siempre. Apartados de toda especie de mal, ¿cierto? Eh, y el Dios de paz os santifique completamente. Es una santificación progresiva, ¿cierto? No somos santos de un día para otro. Es una lucha diaria, por eso tenemos que pelear la batalla todos los días. Dios pelea la batalla por nosotros, pero tenemos que estar dispuestos, ¿cierto?, a ponernos en las manos del Señor. Eh, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo, es decir, la composición completa del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados enteros, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más se refiere al arrebatamiento, ¿cierto? El espíritu, usted sabe qué es eso que tenemos solamente los seres humanos, a diferencia de los animales, que nos conecta con Dios, ¿cierto? Eh, el alma es el, dice relación con las emociones, ¿cierto? Yo tengo un alma aventurera, yo tengo un alma, no sé, me gusta, ¿cierto?, decir chistes, no sé, tengo un alma media, soy medio para adentro, ¿cierto? A eso se refiere con el alma, ¿cierto? La parte de los sentimientos, de la percepción. Y el cuerpo se refiere, ¿cierto?, al aspecto físico, ¿cierto? Al cuerpo que estamos ocupando en este momento. Fiel, dice el 24, eh, es el Señor que os ha llamado, ¿cierto? El cual también lo hará. Es decir, nos terminará de santificar a cada uno de nosotros. Hermanos, orad por nosotros, dice Pablo, ¿cierto? Eh, Pablo siempre, y aquí él aclara de que él está consciente de su debilidad, a pesar de ser un tremendo hombre de Dios, él le pedía a los hermanos que oraran por él, ¿cierto? Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, ¿cierto? Era la costumbre de la época, ¿cierto? Darse un beso. El ósculo es un beso en la cara, ¿cierto? Ahora se estila, ¿cierto?, en la iglesia saludarse con la mano. Os encargo por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos, ¿cierto? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué? Porque todo esto es hecho posible solamente por la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo es el hecho de que Él haya muerto en la cruz, resucitado, o sea, derramado su sangre y resucitado para la salvación de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y terminamos primero Tesalonicenses. ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos avanzando? La próxima semana, por razones obvias, vamos a ir por la
si es la voluntad de Dios, por supuesto, vamos a seguir adelante con la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, ¿cierto? Es muy importante esta iglesia, por eso que Pablo le manda estas dos cartas, ¿cierto? Bien, con esto estamos dando por terminado y le voy a pedir a la Eli que nos despida con una oración, ¿amén? Bendito y amado Padre, nos inclinamos ante ti en esta noche para darte las gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, para darte las gracias también por la vida y por conocerte cada día más a través de la lectura y a través de esta enseñanza. Te pedimos, Señor, humildemente que esta noche sea una noche de paz, de poder regocijarnos en tu palabra y tener salud de vida para seguir escuchándote hasta que tú vengas por nosotros. Te pedimos, Señor, una bendición para los que están enfermos, los que padecen dolor, que nunca falte el alimento en nuestras mesas y que siempre nos mantengas unidos como familia. Te pedimos todas esas cosas, Señor, salud y vida en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.